Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos la ametralladora belga MAC de propósitos generales. La FN MAC es una ametralladora de propósito general calibre 7,62 mm, diseñada a comienzos de los 50 por Ernest Verbier en la FN Herstal. El diseño básico de la MAC toma el mecanismo del cerrojo del fusil automático Browning M1918 Bar, mientras que los mecanismos de alimentación y gatillos son de la ametralladora alemana de la Segunda Guerra Mundial, la MG-42. El nombre del arma es la abreviación de Mitraillage d'Appui General, que significa ametralladora de propósito general. Es un sistema probado y seguro, por lo cual es una ametralladora muy popular en todo el mundo. Los estampados son utilizados todo lo que sea posible para ahorrar trabajo y bajar costos. Entró en servicio en 1958 y permanece hasta el momento en uso. Se han fabricado más de 200.000 unidades, es utilizada por unos 70 países, en 25 de los cuales es el arma de apoyo estándar. Es producida bajo licencia en Argentina, India, Egipto, Taiwán, Singapur, Estados Unidos y Reino Unido. Tiene un peso de entre 11 a 13 kilogramos con el bípode dependiendo de la versión, y unos 21 kilogramos con el trípode, un largo de 1260 milímetros, el largo del cañón es de 545 milímetros, tiene una cadencia de tiro de 650 a 1000 disparos por minuto y un alcance efectivo de 1800 metros. La MAC de FN es un arma automática enfriada por aire, accionada por los gases del disparo y alimentada por cinta. Utiliza el sistema de cerrojo abierto para disparar los cartuchos de 7,62 por 51 OTAN. El sistema de gas tiene recorrido largo del pistón, con el regulador del gas situado abajo del cañón del arma. Los gases de la pólvora son dirigidos a través de una portilla del cañón para impulsar hacia atrás un pistón que está conectado al cerrojo. La recámara del cañón es acerrojada hacia abajo mediante un mecanismo de palanca oscilante que está conectado al portacerrojo a través de una junta articulada. El punto de acerrojado y las superficies de engarce que guían la palanca están situados en la base del cajón de mecanismos. Tanto el extractor accionado por resorte como el eyector se encuentran en el cerrojo. Luego de disparar, los casquillos son extraídos a través de una portilla de eyección situada en la base del cajón de mecanismos. Una cubierta accionada por resorte protege la portilla. El mecanismo de disparo de la ametralladora es del tipo aguja lanzada, o sea que el portacerrojo actúa como lanzador, ya que tiene un canal que aloja el percutor, el cual sobresale de la superficie del cerrojo al momento de disparar. Posee un gatillo que solo permite fuego automático y un seguro manual tipo botón transversal situado sobre el pistolete. Cuando el seguro es accionado, el gatillo se desconecta del cerrojo. El seguro solamente puede emplearse cuando el arma ha sido amartillada. La alimentación del arma se realiza desde el lado izquierdo mediante cintas metálicas de eslabón abierto. Puede utilizar tanto la cinta de eslabón desintegrable estadounidenses M13 o la cinta segmentada alemana de M1, cuyas secciones de 50 cartuchos pueden unirse entre ellas. Para pasar de un tipo de cinta a otro hay que reconfigurar varios componentes del mecanismo de alimentación. La MAC tiene un mecanismo de alimentación del tipo trinquete, que continúa moviendo la cinta durante el retroceso y avance del portacerrojo. Esto hace que la cinta ingrese suavemente. Los tres trinquetes del mecanismo son accionados mediante un rodillo conectado al portacerrojo. El riel del canal de alimentación, los eslabones, ambas correderas de alimentación y la bandeja de alimentación son cromadas. La cubierta está hecha a partir de un molde de aluminio anodizado. El receptor se hace de estampados de acero. La recámara y el ánima del cañón están cromadas. Se le puede acoplar en el lado izquierdo del cajón de mecanismos un contenedor de chapa de acero estampada con capacidad para una cinta de 50 cartuchos, para ser usada en su papel de arma de asalto. La MAC posee culata fija de madera, también viene equipada con pistolete y asa de transporte. El asa está sujeta al cañón y sirve también para desmontarlo cuando éste se recalienta y hacer un cambio rápido de cañón y así poder seguir disparando el arma. El cañón tiene un apagallamas ranurado en su extremo. Posee un sistema de puntería mecánico, que consiste en un punto de mira ajustable tanto en horizontal como en vertical y un alza plegable con apertura en U, con una regulación de alcance de 200 a 800 metros cuando está plegada, y de 800 a 1800 metros cuando es desplegada. El alza está bisagrada a una base con orejetas protectoras que forma parte del cajón de mecanismos. El cajón de mecanismos de la MAC está construido mediante piezas de chapa de acero estampada reforzadas con planchas de acero y remaches. Su parte frontal está reforzada para aceptar la tuerca del cañón y el cilindro de gases, los cuales son fijos.
Los rieles guía que sostienen el conjunto del cerrojo y la extensión del pistón durante su movimiento recíproco están remachados a las planchas laterales. La parte posterior del cajón de mecanismos ha sido reforzada y ranurada para aceptar la culata. La MAG está disponible en 3 versiones principales: la ametralladora pesada estándar de infantería, la coaxial para tanques y la de uso aeronáutico. La ametralladora de infantería está equipada con un bípode plegable, con patas de aluminio, que va acoplado al extremo del cilindro de gases y que no puede ajustarse en altura. El bípode puede plegarse para transportar el arma o emplearlas como un guardamano, siendo fijadas en ranuras bajo el cajón de mecanismos. Al ser disparada desde la cadera, las patas del bípode quedan desplegadas y la pata izquierda es agarrada para un mayor control del arma. El bípode puede ser retirado del cilindro de gases mediante la extracción de un pasador situado en la cabeza de este. El arma puede ser montada sobre un trípode para su uso como ametralladora estática. Este ofrece un mayor grado de precisión y control que el bípode, por ejemplo, el trípode FN 360, el cual presenta un mecanismo para ajustar la elevación con un ángulo de inclinación de menos 30 grados a más 15 grados y una transversal de 360 grados. La variante de la MAG instalada a bordo de vehículos no tiene culata, bípode, asa de transporte, pistolete y cubierta protectora en la portilla de eyección, pero tiene un nuevo regulador de gases de tipo cerrado. La ametralladora puede ser equipada con una palanca de carga más larga, conjunto de gatillo estándar con pistolete o un conjunto de gatillo especial accionado eléctricamente, dependiendo del tipo de empleo que se le dé al arma. El modelo aéreo se monta sobre un pedestal y puede ser alimentado tanto desde el lado derecho como del lado izquierdo, pero solamente con la cinta desintegrable M13. Habitualmente estas armas no tienen sistema de puntería mecánico y están equipadas con gatillos eléctricos. A partir de 1977 Estados Unidos firmó un contrato con FN Rheinmetall para empezar a producir una variante modernizada, la M240 para uso en tanques, y a partir de 1990 salió la versión de propósitos generales para reemplazar a la M60. Esta introduce el uso de cinturones de acero desintegrables de varios largos. El índice de fuego se puede seleccionar entre bajo, unos 650 disparos por minuto y alto, unos 950 disparos por minuto, dependiendo de la situación táctica. Tiene un regulador de gases diferente y un apagallamas más corto que la MAG modelo 6020. El asa de carga está situada a la derecha del receptor. El arma también fue modificada para aceptar miras ópticas, mediante el empleo de un riel del estilo Picatinny montado en el cajón de mecanismos. Pesa 12,5 kilogramos y mide 1245 milímetros. La MAG ha participado en numerosas guerras como la Crisis del Congo, la Guerra Civil de Rodesia, la Guerra de la Frontera de Sudáfrica, la Guerra de los 6 días, el conflicto de Irlanda del Norte, la Guerra de las Malvinas donde fue usada tanto por Inglaterra como por Argentina, la Guerra del Golfo y la de Irak entre otras. Gracias por acompañarnos hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.